Los Uzías de este tiempo. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, que dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Una vez el rey Uzías fue establecido, se enorgulleció su corazón, y eso fue su ruina. Y así hay muchos predicadores que, porque están en una posición, se enaltecen delante de Dios para hacer las cosas a su manera y no como Dios lo estableció. ¿Serás tú como el rey Uzías? ¿Serás manso o ya se enalteció tu corazón? ¿Por qué predicas o por qué cantas? ¿Para que la gente te mire o para la alabanza y gloria del Señor? La Biblia dice que nada hagamos, nada es nada, nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Vamos a ir a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No diga: voy a cantar para que aquel vea que yo canto mejor que él o que ella. Eso se llama soberbia, y a Dios no le agradan los soberbios. Los soberbios serán humillados y no entrarán al reino de Dios. La soberbia es una obra de la carne, y los que andan conforme a la carne no agradan a Dios. El rey Nabucodonosor fue humillado por esa soberbia. Cuando Dios vio que se enalteció su corazón, le quitó el reino y fue humillado, y lo mandó a comer pasto con las bestias. Y fue humillado. Y el propio Nabucodonosor al final reconoció que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ir a Daniel 4:37. Daniel 4:37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y aquí está. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Poderoso Dios. El Señor Jesús, siendo rey, nunca se enalteció y nos enseñó de cómo debemos de ser, de que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Vamos a ir a San Mateo 11:29. San Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended. El Señor nos está diciendo que aprendamos de Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que ser como Cristo, imitar su ejemplo. Él es manso y humilde de corazón, y así tenemos que ser nosotros como el Señor Jesús. No podemos ser soberbios, porque Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar al que es soberbio. Vamos a ir a San Mateo 23:12.
San Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dependa de Dios y no haga las cosas a su manera. Sea humilde y deje que sea Dios gobernando su vida. No sea como el rey Usías, que se enalteció y quería pasar por alto la ordenanza de Dios, solo porque tenía una posición. Sea humilde y haga las cosas como Dios manda. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos quiere humildes, no altivos, pues es por Dios que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos. Ese don fue Dios quien te lo dio. Ese ministerio fue Dios quien te lo dio. Así que no se enorgullezca tu corazón y piense dentro de ti mismo que es por ti mismo, porque así no es. Vamos a ir a 1 Corintios 3:7. Primera de Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, es Dios, que da el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento para la gloria de su nombre. No es usted, es Dios. Todo es de Dios y para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. No use su talento para enaltecerse y se crea mejor que los demás, porque es pecado. La soberbia es pecado. Sino que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la Biblia. Vamos a ir a Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otras. No podemos, envidiándonos unos a otros. No podemos ser vanagloriosos. No podemos ser vanagloriosos. Por todos lados el Señor nos recuerda que tenemos que ser humildes. Vamos a ir a Efesios del 1 al 2. Efesios 4 del 1 al 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Así que no se ensoberezca, porque tenemos que ser humildes. Sea humilde para con Dios, y todas las cosas hágalas para que Dios sea glorificado, no para que el hombre lo mire y diga que qué bonito canta, que qué bonito predica. Vamos a ir a Efesios 6 del 6 al 7. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando tú haces las cosas para que el hombre te mire, eso se llama soberbia. Vamos a ir a San Mateo 6:1. Vamos a ir a San Mateo 6:1. San Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace las cosas para que el hombre lo mire, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Vamos a San Mateo 6:5. Dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando usted ore, no lo haga con la intención de que otra persona lo mire, porque eso se llama soberbia. No lo haga para que la gente diga, ay, qué lindo ora, o es una persona que ora mucho. No lo haga con esa intención, porque si usted lo hace con esa intención, entonces se llama soberbia. Y si es soberbia, es pecado. Y si es pecado, a Dios no le agrada, como usted muy bien lo sabe. Y si usted ayuna, no lo haga para que la gente lo vea. Porque ya Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que no mostremos a los hombres que estamos ayunando. Es muy diferente que si en la iglesia hacen ayuno congregacional, que todos los hermanos estamos allí, pero individualmente hablando por su propia cuenta, cuando usted ayune, usted no tiene por qué decir, yo ayuné tantos días, yo hice tantos días ayuno, porque eso se llama soberbia. Usted se está jactando de los días que ayunó y es pecado. No podemos ser soberbios, tenemos que ser humildes. Si usted ayuna, no le diga a nadie, no haga tocar trompeta delante de usted, porque no es necesario, solamente usted y su padre que lo ve en secreto, y su padre que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. San Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tenemos que ser humildes, no podemos ser soberbios, sino humildes. Si usted predica, sea humilde. Si usted canta, sea humilde. Si usted sirve, sea humilde. Hasta para tratar a los demás tiene que ser humilde. No tiene que ser soberbio ni decir yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella, porque es pecado delante de Dios. Y recuerde que Dios va a humillar a los que se humillan, pero a los que sean humildes, entonces Dios les va a poner en gracia, ¿verdad? Así que aprenda de Cristo y sea humilde y hallará gracia delante del Señor. Gloria a Dios.